Bien, el objeto de mi ponencia quizás sea la única o una de las pocas de esta jornada que no va a ser estrictamente técnica o tecnológica, sino más bien enfocada en el ámbito jurídico o de la teoría general de la prevención de riesgos laborales. No va a ser tampoco una ponencia complaciente, va a ser una ponencia crítica. No quiero decir que todos los riesgos que voy a alertar se vayan a plasmar en un futuro inmediato o a largo plazo, pero sí que quiero, digamos, poner énfasis, alertar, como digo, en estos riesgos en y en las medidas que debería de adoptarse desde el derecho del trabajo para encauzar toda la disrupción de modelos fabriles que nos acompañan en el presente ya. Esta disrupción de los modelos fabriles, en primer lugar, como veis en la presentación, va acompañada de una irrupción digital, de un cúmulo de incertidumbres sobre los entornos económicos que se avecinan, e incluso se baraja la sustitución eventual del hombre por la máquina en un escenario futuro de maximización de la tecnificación, de la robotización. Por otro lado, en segundo lugar, ya en el presente estamos viendo fenómenos inquietantes de deterioro de las relaciones laborales, por ejemplo, en forma de externalización productiva, de etiología, de naturaleza estrictamente económica, que conllevan una fuga, un escapismo del derecho laboral tuitivo, como ha dicho la directora general. El derecho del trabajo, por su esencia, por su naturaleza, es tuitivo, protector de la parte débil de la relación jurídica. Y ello está llevando ya a unos términos que los propios magistrados del Tribunal Supremo están considerando como legalización del dumping social. Hablaré de una sentencia famosa de los hoteles Meliá del 2015. En tercer lugar, figuras de configuración dudosa ligadas al trabajo autónomo, al trabajo a resultado, al trabajo en proyecto, a la externalización en páginas web, el outsourcing o outworking, muchos términos anglosajones, están también ayudando a desdibujar la relación laboral clásica, en el sentido de que es difícil aprender con H intercalada quién es el empresario real, quién es el empresario de hecho que está beneficiándose del lucro legítimo, en principio, de todo este enclave complejo de figuras jurídicas. En cuarto y último lugar, quiero referirme a los derechos a la intimidad informática que están cediendo, que van a ceder todavía más ante la intromisión masiva de nuevas tecnologías en los modos de producción. Por otra parte, se va a exigir también cada vez más intensamente una disponibilidad máxima del trabajador, determinada también por la falta de delimitación del entorno físico del lugar de trabajo, de la oficina, del centro fabril, esa interacción entre el domicilio o lugares ajenos al lugar de trabajo está dando lugar a jornadas sorprendentemente más intensas, más extensas, y a cambio, y en esto sí que coinciden todos los gurús y expertos de la teoría general de la prevención, de la sociología, de la economía, si hay algo que se ponen de acuerdo es que no va a haber ninguna certidumbre para el trabajador en el futuro, no va a haber ninguna estabilidad, ninguna seguridad. Claro, con lo cual esto es muy peligroso y va a dar lugar, y está dando lugar ya, a enfermedades del trabajo nuevas, o que no siendo nuevas están adquiriendo tintes de gravedad que no estábamos habituados a soportar. Pues como introducción diría que la automatización, la robotización de los procesos evidentemente está generando más valor añadido para las empresas, pero no nos engañemos, es a costa de disminuir el peso de la mano de obra, sobre todo digo de la menos cualificada, de la más rutinaria o serializada. Por otra parte, al hilo de las conexiones de las TIC, tecnologías de información y comunicación, vemos que se están dando también procesos de extremo ajuste, de extrema afinación, digo en la presentación, sobre el control de los trabajadores. El trabajador transparente, el trabajador está expuesto en tiempo real a
que sea comprobado, chequeado su actividad laboral, porque va a depender en un porcentaje altísimo de las tecnologías móviles. Y sobre eso hay que tener criterios claros, hay que tener seguridad jurídica, hay que ponderar los intereses en juego. Palabras como videovigilancia, cibervigilancia, expectativas de confidencialidad, el derecho a la desconexión, que ya está promulgado en Francia, el derecho a la desconexión, el habeas data, el esquirolaje tecnológico, la infoxicación, son palabras que a ustedes ya les suenan y si no les suenan les va a sonar mucho en el futuro. Y cada uno de estos términos podría ser objeto de una ponencia tranquilamente. Con todo ello estamos asistiendo a un sesgo, de sobreexplotación sutil. Es lo que Byung-Chul Han, ustedes no dirían que es un filósofo alemán y sin embargo es alemán, eso sí de origen subcoreano, denomina sociedad del cansancio. Algunos datos: las enfermedades neuronales van a sustituir a otro tipo de dolencias o patologías laborales. El mayor problema de salud de nuestro tiempo van a ser patologías tipo déficit de atención con hiperactividad, depresión, trastorno límite de la personalidad, síndrome del desgaste ocupacional. En el 2020 ya la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que 1,5 millones de personas van a poner drásticamente fin a su vida con algún tipo de etiología o origen laboral. En realidad, lo que dice este filósofo alemán, que tiene este libro que es bestseller en Alemania, es que lo que enferma no es la exigencia de un rendimiento, sino el mandato, de un rendimiento maximizado y constante. De un rendimiento maximizado y constante que se exige el propio trabajador, precisamente para tener alguna oportunidad en un mercado de trabajo crecientemente exigente y tecnificado. Es por eso que digo que este exceso de trabajo al final se convierte en autoexplotación, se puede convertir en autoexplotación. Estamos generalizando de una forma académica, no quiero decir que esto se esté produciendo siempre, pero es evidente que este sesgo es mucho más peligroso que una explotación de un empleador respecto de un trabajador, lo que llamamos alienación, porque soy yo el que me estoy realmente exigiendo y estoy creando los gérmenes de esta patología laboral que puedo tener. Está claro que los puestos de trabajo en un escenario industrial futuro, los puestos de trabajo de la industria 4.0 van a absorber muchos puestos de trabajo, muchos. No sé el equilibrio, la compensación cómo va a ser, pero posiblemente absorba más puestos de trabajo que cree. Los puestos de trabajo, además, más serializados, más obsoletos, más redundantes, más rutinarios, van a ser sustituidos por la máquina. Y el hombre no va a poder competir en precio con la máquina. Pero de cualquier manera, la empresa que no vaya por esta vía de la tecnificación, de las nuevas tecnologías, estará condenada a la obsolescencia, con lo cual estamos ante una inexorabilidad de la evolución. Lo que tiene que hacer el derecho del trabajo es poner las herramientas necesarias para equilibrar los intereses en juego y evitar abusos de una parte sobre la otra. La automatización va a acelerar los tiempos de producción y la gestión comercial, pero entonces pregunto, y no hace falta que me respondan, ¿no va a ser necesario reducir también los tiempos de trabajo? Todo ello va a generar, o puede generar, dos tipos de organizaciones antitéticas. MacGregor hace muchos años ya lo predecía, las organizaciones tipo X y tipo Y. Organizaciones X, pues como el control empresarial va a ser más intensivo, va a ser mucho más transparente, la tecnificación, los dispositivos móviles puestos a disposición del trabajador son de la empresa y por lo tanto la empresa puede supervisar ese trabajo en tiempo real del trabajador, va a dar lugar a unas estructuras más jerarquizadas, más cerradas, más, digamos, punitivas para el trabajador. Hay quien piensa que sí, y hay quien piensa que los nuevos modos de producir, de trabajos en equipos, de personas muy cualificadas, van a propiciar sociedades, organizaciones empresariales, empresariales es otra cosa, empresas
más abiertas, más flexibles, más participativas, más democráticas, entre comillados, puesto que una empresa pues no tiene los perfiles clásicos de una democracia, ¿no? La interdisciplinariedad va a ser obligada. La alfabetización mediática va a ser como leer o escribir o saber manejar el Internet ahora. ¿Se incrementarán los niveles de educación superior? Evidentemente. ¿Habrá una sobrecualificación de la demanda? Sí, tendremos unas personas muy preparadas, pero muy numerosas, y una oferta posiblemente más limitada que la demanda. Se va a extremar la polaridad laboral, la dualidad, la brecha entre aquellos trabajadores altamente cualificados, tecnológicamente hablando, y los que no tengan esa alfabetización mínima exigida digitalmente, sí, porque ese umbral inferior va a estar condenado a desaparecer o a hacer trabajos con unos salarios bajísimos, tan bajos que tendrá que competir con lo que cuesta la máquina, y eso va a ser imposible. Hay un informe de la OIT de este año, trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, que supongo que alguno de ustedes pues a lo mejor lo ha podido ojear. Dice, ya en la Unión Europea, en un momento, no digo de forma permanente, pero en algún momento un 17% de la población laboral ya ha experimentado una interacción teletrabajo, TIC y tecnologías móviles. Las ventajas son indudables: flexibilidad, conciliación, menos desplazamientos, menos riesgos, por tanto, accidentes sin itinerarios de movilidad, reducción de espacios de oficinas. Pero los inconvenientes: no vamos a trabajar más horas, no vamos a estar superponiendo el trabajo por cuenta ajena o remunerado profesional con la vida familiar. Esa intensificación del trabajo no nos va a generar niveles adicionales de estrés. No se van a difuminar los lindes entre la vida personal y la laboral. Pues todos los nuevos dispositivos electrónicos sabemos que permiten que el trabajador no esté desconectado nunca de su trabajo. Y eso a largo plazo es letal, porque viene el síndrome de desgaste ocupacional, el síndrome de sobreesfuerzo mental, el estrés, el agotamiento intelectual por el alargamiento de los tiempos de exposición. Y eso conlleva pues, un otro tipo de adicciones personales para liberar, para eludir un poco la presión, el estrés, que ya se están produciendo entre algunos niveles o categorías directivas de las empresas, ¿no? Sedantes, muy sutilmente me dicen que me quedan 5 minutos porque me conocen, adicciones, hábitos de vida personal, etc. Bueno, hasta 28, me dices. Pero bueno, con esto quiero decir, las personas no son mercancías. Esto ya lo decía Otto Singheimer, un filósofo del derecho en la República de Weimar. Hace un poco el derecho del trabajo, con sus escritos. Y debemos reflexionar cómo se van a sustituir las rentas del trabajo, o se van a compensar, se van a redistribuir la riqueza. ¿Habéis leído por ahí, o han leído, perdón, ustedes, que los robots tienen que pagar impuestos, porque claro, los robots van a sustituir? ¿Quién va a pagar la seguridad social, las pensiones, no? Bueno, evidentemente los robots no pueden pagar nada, van a pagar los empresarios que utilicen los robots. Y evidentemente menos empleo y diferente va a acarrear, va a generar el hecho de que las empresas deban tributar adecuadamente si han empleado intensivamente robotización, maquinización, y esto, el coste marginal cero de esta digitalización debe compensarse si queremos mantener el estado de bienestar. Claro, si queremos no mantenerlo, entonces sobrarán todas estas ponencias. Estamos, por tanto, en un estadio donde contemplamos cómo el trabajador puede verse abocado a una progresiva licuación de los derechos, cómo las aplicaciones técnicas que tienen un crecimiento hipertrófico, digo, acelerado, que además se socializan inmediatamente, van muy por delante de las reglas jurídicas. Esto lo estamos viendo. He comentado en Francia, una ley del 16 regula el derecho de la desconexión digital, es decir, el derecho del trabajador a no ser importunado, perdonar por la expresión, no ser
entrometido por el empresario en horas de no trabajo, no recibir correos electrónicos, no recibir mensajes. Bien. En España, la reforma laboral 2012 no hace absolutamente nada más que cambiar el nombre del trabajo a domicilio, artículo 13, por el trabajo a distancia, pero no entra a abordar a estos problemas. Entra a abordar la flexibilidad empresarial, pero ¿y la seguridad de los trabajadores? ¿No tienen derecho también a una certidumbre sobre los nuevos riesgos, a que se pongan medidas para salvaguardar esas expectativas de derechos? Otro filósofo, este sí que tiene más nombre alemán, pero también es alemán, habla ya de la sociedad compartida y líquida. Los derechos laborales no se consolidan, son crecientemente marginales. Estamos en una perpetua inestabilidad sobre la identidad. Esto que antes afectaba a los sin techo, a los mendigos, a la gente marginal, a la gente de exclusión social, no sé lo que será de mí mañana, tengo un contrato de una semana, bueno, ya veremos a ver, ¿no? Esto está afectando a capas crecientes de la población. ¿Esto cómo afecta? Estas enfermedades laborales, ¿cómo afecta? Todo esto está por determinar todavía. De hecho, se está hablando de los trabajadores contingentes, y una empresa muy poco que no se le puede tachar de comunista ni de socialista, es una empresa de software llamada Intuit, y asegura que en 2020 más del 40% de la población laboral estadounidense serán contingentes, precarios. Hablamos de unos 60 millones de personas. Evito estas palabras y palabrejas de términos confusos y anglosajones, crowdsourcing, crowdworking, pero hay muchas cosas más. La difuminación de los estatutos empresariales de responsabilidad, los encargos de proyectos integrales, subastas electrónicas de servicios privados, partenariados falsos que encubren mano de obra no asalariada formalmente, prestaciones de servicios que encubren también contratos laborales. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el empresario formal? ¿Quién es el empresario real? ¿A quién beneficia? ¿Quién se lleva el lucro? Bien, el derecho del trabajo tiene que actuar sobre estos nuevos modos de producción. El artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores ya se está modificando. Hay una proposición de ley del Grupo Socialista, precisamente para garantizar que el subcontratista de la propia actividad tenga derecho al salario del convenio de la empresa principal. Estamos en un contexto donde empresas de multiservicios están compitiendo muy ventajosamente con convenios de empresa con salarios incluso de un 50% inferior. Tenía un montón de jurisprudencia, voy a mencionar solo esta que he apuntado antes, el caso Meliá Hoteles. El Tribunal Supremo declara lícito un expediente de regulación de empleos donde se extinguen los contratos de las unidades de producción de las camareras de pisos de dos hoteles. No pueden ir por causas económicas porque Hoteles Meliá tienen unos beneficios que no le permiten ir por causas organizativas. Pregunto, ¿la causa organizativa ha producido una mayor eficiencia empresarial? El Tribunal Supremo cree que sí. Pero hay 4 votos particulares que dicen no es una mayor eficiencia empresarial, es una mayor ganancia empresarial. Es una mayor ganancia. ¿Por qué? Ahora voy a subcontratar con una empresa de servicios las limpiezas de las habitaciones y estas trabajadoras van a cobrar, porque son todo trabajadoras, un 96%, van a cobrar un 50% de lo que cobraban las trabajadoras de la empresa Hoteles Meliá. Conclusiones. Bueno, ya ven que yo tenía aquí para la tarde. Esto sí que lo tengo que decir. En construcción, estamos hablando de construcción, hay informes de sindicatos y de la patronal, por ejemplo, 2015 en Asturias, donde están ya denunciando situaciones, digamos, de deterioro insoportable de las relaciones laborales fuera de los marcos jurídicos de consolidación de derechos del Convenio General del Sector de la Construcción o de instituciones que fomentan, como hemos dicho antes, la seguridad, la formación, el empleo, por ejemplo, la Fundación Laboral o la tarjeta profesional, instrumento también de dignificación de la formación de los trabajadores. Vean, patronal y sindicatos, 2015, denuncian problemas estructurales de ilegalidad, fraude, competencia desleal y economía sumergida en obras de construcción.
incumplimiento de la ley reguladora de la subcontratación, incorrecto encuadramiento del convenio colectivo buscando salarios inferiores, admisión de ofertas en concursos públicos con costes salariales inferiores al convenio. Se reprocha también que falsos trabajadores autónomos en las obras tienen precios inferiores a los salarios del convenio. Y en construcción, en Aragón, aquí no sé si se ve bien, dos datos significativos. Marzo de 2017, cresta de la burbuja, a partir de ahí va en picado, y marzo de 2017, 10 años. Había 53.700 asalariados en construcción en Aragón. Marzo de 2017, 20.000, 62% de descenso. Y los trabajadores autónomos han aumentado un 17,6%. ¿Qué pasa? ¿Que hay una vocación de emprendimiento mágica en estos años de crisis? No. Es la subsistencia de estos trabajadores que quieren permanecer en el sector. Y las empresas pueden aprovechar, y puede ser lícito si la ley se lo permite, falta de costes sociales, indemnizaciones por despidos que no pagan, etc. Por tanto, no es normal que se haya disminuido un 50% a la población asalariada como consecuencia de la crisis, el colapso del sector, y hayan aumentado un 16% los trabajadores autónomos, que ya son un 40% de la población activa en la construcción en Aragón. Para finalizar, decir que que los riesgos laborales también en construcción van a bascular de las condiciones de ejecución material a los riesgos psicosociales, a las nuevas enfermedades del trabajo producido por las nuevas tecnologías y también por los nuevos modos de producir. Que el derecho del trabajo está para ser cauce de equilibrio entre las partes, de intermediación, de solución paccionada. Y que finalmente tenemos que poner siempre en el horizonte a las personas. Antes Óscar ha mencionado a dos filósofos, aquí voy a mencionar otro, y por supuesto va a ser alemán, ya he mencionado a los alemanes. Immanuel Kant decía, todo, en el dominio de los fines, todo tiene un precio o una dignidad, y la persona tiene dignidad. Nada más, muchas gracias. Gracias, Vicente.